¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Justo antes de que llegara el corte para poder salir y moverse el año pasado, durante el asunto de la pandemia, tenía la oportunidad de visitar la Universidad Politécnica de Valencia y concretamente la Cátedra de Motores porque se estaba gestando allí un proyecto súper interesante. Un motor denominado directamente sin emisiones, un motor de combustión, siempre parece algo extraño, revolucionario, cuando no, algo que suena demasiado bonito para ser verdad. Así que quería verlo con mis propios ojos, pero no ha sido hasta que ha mejorado un poco la situación que he podido viajar in situ para conocer a los investigadores que están trabajando en este proyecto que ya os digo que sí, es una realidad y está funcionando en el banco de ensayos. No estamos hablando de un sitio cualquiera, estamos hablando de la suma de cerebros de dos centros punteros a nivel internacional. Tenemos por un lado el Instituto CMT de Motores Térmicos, que está considerado uno de los 10 mejores del mundo, y por otro lado el Instituto de Tecnología Química igualmente de la UPV, que han unido sus fuerzas para crear un proyecto de motor de combustión que no emite ningún tipo de gas al exterior y que tiene una aproximación verdaderamente original a la forma de entender los motores térmicos, porque normalmente estamos hablando siempre de hacer algo diferente, distinto con los combustibles, usar hidrógeno u otro tipo de combustible sintético, o de tratar los gases de escape de manera que no haya unas emisiones nocivas. Pero la aproximación de este centro tecnológico, que vais a ver que tiene unos medios y unos recursos nada habituales precisamente porque es líder en España en transferencia tecnológica entre universidad y empresa, es totalmente disruptiva. Se trata de cambiar algo en lo que nadie había pensado antes: el aire. Y cuando hablamos del aire, hablamos precisamente de que una parte importantísima de lo que nos envuelve, de lo que respiramos, es nitrógeno. Justamente al entrar en la cámara de combustión y ser quemado, los óxidos de nitrógeno generan uno de los mayores problemas para la salud y la contaminación de los motores térmicos habituales. Así que la oxicombustión se presenta ante vosotros y ha llegado para ayudarnos. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Uno tiende a pensar que los motores se pueden mejorar por el punto de vista del combustible, pues vamos a ir a hidrógeno, vamos a ir a combustibles sintéticos, biocombustibles, pero existe otra parte tan importante que es la del aire. El aire es muy barato, pero en realidad solo hay un 20% de oxígeno, el otro 80% es nitrógeno. Y ese nitrógeno es un problema, porque a alta temperatura con el oxígeno forma óxido de nitrógeno, que es un contaminante. Es nocivo para la salud. Ese nitrógeno se lleva energía y no contribuye a producir potencia en el motor. Entonces, si pudiéramos hacer algo con ese nitrógeno, pues abre un nuevo paradigma, abre una nueva oportunidad de mejora. Y ese nitrógeno hoy en día hace otra cosa, que es que ensucia el CO2, podríamos decir. Cuando se produce la combustión sale CO2, vapor de agua, algunos óxidos de nitrógeno, menor de un 1%, y un montón de nitrógeno, todo mezclado. Luego separarlo es muy difícil. La oxicombustión lo que te permite es, por una parte, no ensuciar los gases de escape, el CO2 y agua con nitrógeno, con lo cual solamente condensando el agua, que es algo relativamente fácil, enfriando los gases de escape y condensando el agua, tenemos CO2 puro. El CO2 puro a 80 bares es líquido. Lo podemos meter en botellas líquidas, que esos son extintores. Un extintor de CO2 es CO2 líquido a 90 bares. Entonces, secuestrar CO2 en un motor de oxicombustión es la misma tecnología que llevar extintores de CO2 en el vehículo. ¿Cómo quitamos el nitrógeno? Porque el nitrógeno viene mezclado con el aire. Y esa es la parte difícil. Esa es la parte tecnológicamente más reto y donde más innovación hay, la posibilidad de quitar el nitrógeno del aire in situ, es decir, en el vehículo. Queremos coger el aire y separar el nitrógeno del oxígeno. ¿Pero cómo se llega a hacer algo así? Pues no es nada fácil, de hecho es extremadamente complicado. Y la clave de esta tecnología es un nuevo tipo de membranas que ha sido desarrollado precisamente por el equipo del Instituto de Tecnología Química. Unas membranas que son únicas en el mundo y que acaban formando un nuevo tipo de pila de filtrado del aire. Cuando decimos membrana, intuitivamente alguien puede pensar algo blando, algo... En realidad es una tecnología cerámica
El Instituto de Química, que es un instituto especializado en hacer unas cerámicas con un control del material a nivel molecular, ha desarrollado cerámicas que actúan como membranas que tienen 100% de sensibilidad. Es decir, al otro lado de esa membrana solo pasa oxígeno. Hablamos que no está ahora experimentalmente, pero sí que está sobre el papel, que es intentar que el coche fuera también capturando todo eso atmosférico. Esto es una membrana, es como si fuera un apilamiento. Una pila. En la jerga es un stack, Un azulejo. es un azulejo, Sí, sí. sí. O sea, la membrana es un azulejo. Por estos tubitos entra el aire. El aire Vale. sale por aquí sale el oxígeno. Y por aquí sale el aire empobrecido con poco nitrógeno y por aquí sale el oxígeno. El oxígeno separado. Con esa tecnología posibilitamos la producción de oxígeno in situ. Lo que pasa es que, por el segundo principio de la termodinámica, cuando algo tiende al desorden, cuesta mucho energía llevarlo al orden. Oxígeno y nitrógeno en el aire mezclado es una forma de desorden, está todo mezclado. Separarlos cuesta mucha energía. Ahí es donde entramos nosotros, el Instituto de Motores. Aparte de saber qué hacer con ese oxígeno para producir energía mecánica, vamos a saber cómo aprovechar la energía del motor para que esa separación en la membrana, esa energía que tenemos que dar para contrarrestar la entropía, pues sea sostenible, eficaz y no aumente lo que dice en inglés el cost to owner, no aumente el precio o el consumo del motor. La energía del combustible en un motor se va en tres cosas. Se va un 30% a potencia, un 30% a calentar el agua y luego se pierde en el radiador, y el otro casi 40% se va en los gases de escape. Es decir, hay un montón de energía en los gases de escape. La energía esa es la que queremos usar para separar el oxígeno. Para funcionar correctamente y dar toda su propiedad, las membranas necesitan calor y presión. Hacen falta como 1000 grados. Puede parecer mucha temperatura, pero es justamente una temperatura estándar en un motor de gasolina al inicio de los gases de escape. Y es justo a esta temperatura en la que la membrana está completamente funcional. La presión, ¿de dónde la recibimos? Pues muy fácil. De la presión de los gases de escape, que mueven, igual que en un motor convencional, un turbo. Los turbogrupos nos dan la presión del aire. ¿Y cómo movemos los turbogrupos? Hay que pensar que si vamos a separar aire y lo vamos a poner a 1000 grados para que se separe, solo nos vamos a quedar con el 20%, que es el oxígeno. El otro 80% es una corriente de nitrógeno a 1000 grados. Nitrógeno a 1000 grados es energía también. Eso no es contaminante, el nitrógeno lo respiramos al 80%, no hay ningún problema en tirarlo, pero no lo vamos a tirar tal cual porque es energía. Entonces los turbogrupos los vamos a mover con nitrógeno. Vamos a utilizar ese 80% del aire que no va a ir al motor y no va a hacer nada, pero que lo he tenido que calentar a 1000 grados para mover los turbogrupos. Con ese turbogrupo voy a coger aire del ambiente, lo voy a comprimir y lo voy a llevar a la membrana a alta presión. Antes de llevarlo a la membrana, lo voy a pasar cerca de los gases de escape para que recoja ese calor. Y entonces se va a calentar con el calor de los gases de escape y va a conseguir los 1000 grados. Ese ciclo cerrado de aire que se calienta con la energía de los gases de escape, se pone a 1000 grados y alta presión, y luego el nitrógeno que sale lo utilizo para mover la turbina, es la magia que me permite no aumentar el consumo del motor, pese a que estoy separando el oxígeno del aire. El concepto de oxicombustión es de sobra conocido en el mundo de la industria. Existe el oxicorte, que parte de esa premisa: ser capaces de cortar materiales muy duros por la temperatura conseguida a base de añadir oxígeno, o aumentar la temperatura para cambiar propiedades, como por ejemplo cristalizar minerales. Así que el primer reto de hacer un motor de oxicombustión es precisamente no fundir el motor, algo que ocurriría si no hacemos algo. En el banco de ensayos que estáis viendo tienen actualmente trabajando un motor monocilíndrico en el que son capaces de medir y controlar todas las variables posibles que inciden en la combustión: presión de aire, contrapresión en el escape, oxígeno, CO2, vapor de agua en la entrada. Lo que hacen aquí es explorar los límites donde la oxicombustión es posible, es controlable. Pero no solo eso. Para realizar todas estas mediciones y experimentos, primero tiene que haber habido unos cálculos de una complejidad asombrosa.
milésimas de segundo en la cámara de combustión en un único cilindro requieren semanas de procesamiento. La facultad tiene su propio supercomputador, que solo él tiene la misma capacidad de procesado que todos los centros de computación del resto del campus de la universidad, y aún así tienen que subcontratar fuera cálculo. Eso solo para tener un cálculo base. La optimización de la combustión de ese cálculo requiere de procesos extremadamente complejos y reiterados, que pueden llevar hasta 5 meses de tiempo para conseguir una geometría óptima que luego se va a ensayar en ese banco que veis. Lo que decíamos, que la oxicombustión es un proceso de altísima temperatura y que eso no es sostenible en una tecnología de motor actual. Entonces, el nitrógeno, que decíamos que es muy malo, la cosa buena que tiene es que es un inerte. Está ahí, absorbe calor y te permite que la temperatura se mantenga estable. Cuando lo quitamos, la temperatura se descontrola. Y entonces, ¿cómo la controlamos? Pues con algo que ya a todo aficionado de motores suena, que es el EGR, ¿vale? El EGR es gases de escape que se recirculan para bajar la temperatura, y esa era la forma, dijéramos, más primitiva que teníamos de controlar los óxidos de nitrógeno, bajando la temperatura de combustión. Bueno, pues nosotros eso lo llevamos al sumum. Es decir, en el motor vamos a tener niveles de EGR de un 70%. Entre un 65 y un 75 nos movemos. 75% de lo que hay dentro de la cámara de combustión no es oxígeno, es gas de escape. Eso, por una parte, tiene una ventaja. Todo eso no sale a la atmósfera. Se queda ahí en un ciclo cerrado, continuo, y a la atmósfera solo sale el CO2 y el agua un 25% de la composición del cilindro, la composición de los gases. Ese CO2 y agua, que hace el papel que hacía antes el nitrógeno, no viene dado. El nitrógeno es 80%, 21% o 79-21%. Aquí lo podemos regular. Entonces podemos hacer combustiones que tengan un 30% de oxígeno, un 35% de oxígeno. Puedo jugar con eso dependiendo, pues, de la carga del motor, del régimen, de las condiciones que tenga, del tipo de combustión. Añade una nueva variable de optimización. Una de las claves de optimización del proceso es qué se hace con el CO2 y el agua resultantes. La idea es que ese CO2 acabe en estado líquido. Para eso hay que mantenerlo por debajo de 30 grados de temperatura y a 80 bares de presión. Van a necesitar para ello un 10% de la energía generada. Mientras mantengamos esas condiciones, el CO2 es líquido, y lo queremos líquido porque ocupa menos. Vamos a decir que vamos a necesitar, por cada depósito de combustible que uno gasta, generas 3 depósitos de CO2, que se va en gas, en la atmósfera no se ve, pero sí que si lo quisieras secuestrar, capturar, serían 3 depósitos. Pensamos que lo podemos optimizar, y podemos hacer que ese 10% de la energía no sea un auxiliar más del motor, no sea como la bomba o el alternador, que lo restas al rendimiento, pero vamos a movernos por ese orden de magnitud. Ese CO2 capturado y almacenado en estado líquido tiene usos industriales, como la fabricación de hielo, bebidas gaseosas y otros muchos usos. El CO2 deja de ser un residuo, un producto indeseable, y se le da un nuevo valor. Pero sobre todo, y además... En el caso más sencillo sería un combustible renovable. Retorna el CO2 a la refinería, con un Fischer-Tropsch más hidrógeno vuelve a hacer un combustible. ¿Y qué es lo que entra ahí? El hidrógeno. ¿Y de dónde viene el hidrógeno? Pues hidrógeno verde de renovables. El CO2 se convierte en una economía circular, tiene una vida como combustible y otra vida como CO2 hasta que vuelve a ser combustible, pero nunca sale a la atmósfera. Y lo único que aportamos es energía renovable para producir hidrógeno. Entonces el e-fuel es en realidad hidrógeno convertido en algo más fácil de manejar, ¿vale? Y el CO2, que es el ladrillo que necesitamos para que ese hidrógeno sea un vector fácil de manejar, no tenemos que sacarlo de la atmósfera porque no lo vamos a emitir, lo vamos a capturar en el vehículo, en la fuente, y lo vamos a retornar con la misma logística. Voy con el casco de la gaseosa o de la cerveza a la tienda y me vuelvo a llevar la cerveza, y me bebo la cerveza y devuelvo los cascos. Pues el CO2 son los cascos de usar el combustible. Tanto el tamaño actual de la membrana como los intercambiadores de calor son voluminosos. En estas primeras aplicaciones que se están ensayando, se piensa más en un motor de camión en adelante, hasta llegar a centros de cogeneración, barcos, maquinaria pesada de obra pública o de minas, o incluso trenes.
El espacio necesario para el posttratamiento aquí se usa para la pila de membranas. Cambiamos espacio por espacio, cambiamos posttratamiento por membrana. Es decir, no vamos a tener SCR. Si alguien ha visto un SCR de un camión, pues es un baúl bastante considerable. No tenemos catalizadores, no tenemos trampas de partículas. Más del 30% del coste de un motor viene del posttratamiento, de la limpieza de los gases de escape. Ahora mismo lo vamos a poder sustituir por eso. Hasta llegar a este punto, el equipo lleva gastado aproximadamente 1 millón de euros y les queda todavía trabajo para llegar al primer prototipo. Detrás de la financiación está la Generalitat Valenciana y la Agencia Valenciana de la Innovación. Tanto el Instituto de la Politécnica de Motores como el ITQ y Kerionics, una spin-off de la universidad en el docente apartado de la química, están detrás de la parte electroquímica justamente, mientras que la cátedra de motores se encarga de la parte térmica. La Cátedra de Motores de la Universidad Politécnica de Valencia tiene 40 años de trayectoria y es la universidad española, como os decía al principio, con mayor transferencia de conocimiento entre el centro docente y la empresa. Aquí hay hasta 150 personas investigando y hasta 15 tesis doctorales anuales salen de una facultad que tiene como idea que las patentes que surjan de este proyecto sean vendidas a empresas privadas, así como las distintas innovaciones que se están generando, que a su vez, con el dinero que recauden, seguirán alimentando este centro de investigación tan peculiar. De hecho, estando yo ahí dentro, había motores de 2 marcas de automóviles y una tercera que está en proceso desarrollando y ensayando los motores térmicos de su futuro. La ciencia ahora está muy de moda por el tema del coronavirus y todo el mundo se indigna de ver científicos buscando crowdfunding para desarrollar la vacuna española. Pero es que eso pasa a todos los niveles. Entonces, si en este país queremos que la gente y la opinión pública pidan a los políticos que cuiden a la ciencia, pues tenemos que hacérsela llegar. Además de resultar una aproximación técnica y científica apasionante que se está convirtiendo en una realidad, como acabáis de ver, el motor de oxicombustión todavía no está disponible para meter en un vehículo del tamaño de un Renault Clio, por ejemplo, o de un Seat León. Pero justamente esa es una de las grandes potencialidades de este equipo, que llega para aquellos segmentos del mercado y del transporte en el que más difícil es electrificar el parque, como la maquinaria pesada y también los camiones, tractores o cualquier tipo de maquinaria de obra pública, incluso cabezas de tren, en definitiva, aquello que más emite y que más vinculado está justamente con el uso del petróleo. Seguiremos de cerca este proyecto que, como digo, resulta apasionante y que en sus primeros ensayos, una vez hayan terminado la validación en laboratorio, se montarán seguramente en camiones para hacer las primeras pruebas y ver si se puede hacer realidad el primer motor de combustión que no tiene absolutamente ninguna emisión a la atmósfera. Y por cierto, muchos de vosotros me preguntáis por el motor InEngine. Ahí os dejo con uno de los últimos vídeos que publiqué. Próximamente tendremos una actualización. Por supuesto, InEngine sigue muy vivo, siguen trabajando en el desarrollo del motor y están en una nueva fase que próximamente os vamos a contar de una manera distinta. Así que ya lo sabéis, amigos, aquí os dejo con un par de vídeos más interesantes sobre motores y nos vemos en un próximo que espero que sea más y mejor. Hasta luego.